La otra noticia hoy en Colombia es la amenaza de un racionamiento de energía eléctrica, especialmente en la costa norte y en el Chocó. XM, que es la administradora de la energía mayorista en Colombia, ha advertido que la demanda en las últimas 3 semanas ha crecido más del 5% y algunas redes regionales están resultando insuficientes para transmitir esa energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando y cuál puede ser la solución para evitar un racionamiento de energía eléctrica en Colombia? Está con nosotros el doctor Alejandro Castañeda, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, buenas noches. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Ustedes son los generadores. ¿Qué está pasando en la dificultad que se puede presentar por la insuficiencia de las redes de transmisión para llegar al consumidor final? Pues mire, básicamente XM lo que está diciendo es que se está presentando un agotamiento en las redes. Y esto obviamente sumado a un crecimiento importante del lado de la demanda, del lado de la cantidad de energía que están consumiendo los usuarios. Primero hablemos de la demanda. La demanda ha venido creciendo en estas regiones del país, particularmente en la región Caribe y en el Chocó, por el fenómeno, digamos, que se ha venido comenzando a calentar, se ha venido comenzando a incrementar la temperatura en estas regiones y obviamente la necesidad de refrigeración y enfriamiento comienza a subir. Eso, digamos, lo que ha presionado es que estas regiones estén creciendo más o menos a un 5%, mientras que el resto del país está creciendo en promedio entre un 3,5% y un 4%, entonces digamos que estas regiones sí tienen una presión desde el lado de la demanda. Del otro lado, que es la infraestructura con la cual se transporta la energía, desde el generador que somos nosotros hasta el usuario final, ahí es donde XM está diciendo que hay un agotamiento. ¿Qué significa el agotamiento? Y se lo voy a poner en términos muy sencillos. Eso es como una autopista. Básicamente la transmisión regional y la transmisión nacional es como la autopista con la cual yo llevo la energía del punto A al punto B que está el usuario. Entonces, si en una autopista que tiene un carril yo meto demasiados vehículos, me voy a demorar o mucho tiempo en llevar ese transporte, digamos, o ese vehículo del punto A al punto B, o al final del día me colapsa y no puedo llevar efectivamente ese transporte. Eso es lo que nos está pasando con esta alerta que da XM. Nos estamos quedando cortos desde el punto de vista de transmisión de energía a nivel regional y a nivel nacional. Así tengamos toda la energía en la generación para atender la demanda, este cuello de botella no nos permite llegar al usuario final y atender esas necesidades. ¿Y eso por qué se presenta? ¿Acaso no había una capacidad de prevención de las empresas distribuidoras de energía para tener los canales distribuidores necesarios en caso del crecimiento de la demanda? Sí, digamos que hay un problema que se ha venido presentando y es que todo aquello que tenemos nosotros de expansión de transmisión, tanto nacional como regional, incluso la distribución local, tiene bastantes problemas en ejecución hoy en día. ¿En qué sentido? Cuando yo como unidad de planeación mineroenergética, que es la entidad del gobierno que hace, digamos, la expansión y prevé la expansión, y identifica que hay una necesidad, al momento ya de hacer la convocatoria y entregar esa convocatoria para que alguien haga ese proyecto, el proyecto inicia y tiene una expectativa de entrada de 5 años, por poner un ejemplo. Hay casos, por ejemplo, de proyectos en la región de Bogotá, con el cual teníamos que haber entrado en operación en el año 2015 y hasta ahora estamos previendo su entrada. Es decir, hay proyectos que tienen retrasos de 5 y 8 años. Entonces, si yo estoy planeando una red para un momento X, pero solamente esa red está entrando 5 o 8 años después, la demanda sigue creciendo y yo no estoy acompasando ese crecimiento entre demanda y oferta. Por eso lo que hace XM o lo que plantea XM en ese comunicado de ayer es, yo prefiero, desde el punto de vista operativo, porque tengo una responsabilidad frente a los usuarios y frente al país de entregar un sistema y la energía al sistema de forma confiable y segura, yo prefiero programar unos cortes de energía en algunas regiones, que son estas que estábamos hablando de Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, son 8 departamentos, con los cuales, digamos, yo prefiero hacer unos cortes programados y no exponer al sistema a un riesgo mayor. ¿Cuál es ese riesgo mayor? El riesgo mayor es que por una sobrecarga, por una sobredemanda, en un momento dado que yo no pueda responder, yo puedo llevar y puedo originar algo que nos pasó por allá en el año 2007 y es que eso genere un efecto dominó y un efecto cascada que me saque todo el sistema y no logre atender a todo el país. Entonces XM lo que dice es yo prefiero controlar esto con unos cortes que ya he venido haciendo en algunos momentos para que esto no me genere, como digo, un rearranque del sistema, como el de 2007, donde nos tardó casi 12 horas recuperar el sistema. Entonces, esa es la responsabilidad del operador en este momento. Yo prefiero mitigar el riesgo y disminuirlo.
Sí, pero ¿cuál es la solución, doctor Castañeda? Digamos que aquí hay varias cosas. Lo primero es, hay que destrabar los proyectos. Hay que continuar con la ejecución de los proyectos y que estos logren entrar en el menor tiempo posible. ¿Por qué se presentan los problemas? Además, digamos, del planeamiento, hay ya problemas durante la ejecución. Entonces, ¿qué tipo de problemática hay? La primera, todo el tema de licenciamiento ambiental, todo el tema de consulta con comunidades, todo el tema, digamos, de la conflictividad social que me lleva a que haya bloqueos, paros y demás, digamos, que no me permitan avanzar en los cronogramas. Temas también de orden público. Todo esto me genera retrasos y, como le digo, el gran afectado son estos proyectos lineales, porque es que no es solamente hacer una planta de generación en un punto, sino que tiene que conectar un municipio con otro municipio. Claro. Y esos lineales son los más expuestos a estos retrasos y estas demoras, y como les decía anteriormente, pues aquí estamos hablando de retrasos muy importantes de 5 o 8 años. Entonces lo que hay que hacer es destrabar esto, hay que destrabar esto de la mejor manera posible y lograr que se den las cosas. En la región Caribe hay una particularidad también, y es que la región Caribe, digamos, desde el lado del operador de red, de la distribución como tal, tuvo un rezago de inversión muy importante entre el año 2005 y el año 2015, con el anterior operador. Claro. Y eso lleva obviamente a que la red sea muy frágil. Digamos que en la región Caribe también hay una solución que se ha venido dando, y es que la generación que se presenta allí, que la mayoría de ella es térmica, digamos, varias empresas prestan el servicio, que es el servicio que llama generación de seguridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como yo no puedo llevar toda la energía del interior del país a la costa, y por el problema que tiene la red, yo tengo que generar en sitio. Entonces digamos que hay unas 6 o 8 plantas que todo el tiempo están generando en la región para mantener precisamente la estabilidad en la red y que el usuario no se vea tan afectado como lo está planteando XM hacia adelante. Bien, pero entonces para despejar el fantasma de un racionamiento, sería necesario que el gobierno adopte una política distinta que evite la tramitología para llegar finalmente a poner en servicio una infraestructura que atienda la demanda que se está creciendo? Yo le pondría ahí 2 ejemplos. Uno, lo que pasó con el proyecto de colectora en La Guajira. Recientemente el gobierno hizo un anuncio de que ellos ayudaron a destrabar todo el tema de consulta previa que tenía ese proyecto, de un manejo más o menos unas 200 comunidades. Y ellos, digamos, que ayudaron mucho al Grupo de Energía de Bogotá a destrabar esa situación. Eso mismo, esa experiencia que se tiene en La Guajira, es lo que yo digo que se tiene que replicar hacia el resto del país. Okay. Si tenemos 15, 16 proyectos de expansión en transmisión, tanto transmisión regional como transmisión nacional, aquí lo importante es destrabarlos y darles celeridad en este tema. Otro tema importante, Carlos, es ¿qué hago yo para prever las necesidades hacia adelante? Hablábamos de la unidad de planeación mineroenergética, que tiene la responsabilidad de establecer qué proyectos se requieren. Y lamentablemente esta unidad tuvo un problema, o tiene un problema, y es que se desenfocó por un tema regulatorio a un tema que son conexiones de generación, y el año pasado no hizo ninguna expansión desde el punto de vista de convocatorias de expansión de transmisión. Entonces eso también pues dilata las decisiones y nos toma tiempo. Este año se están tratando de destrabar, entonces yo creo que también es un reenfoque del lado del gobierno a mirar que antes de tener la generación, que tenemos la generación suficiente hoy, es importante tener la transmisión. Si yo no tengo una transmisión sólida, yo no puedo hablar de una transición energética, porque no voy a tener las herramientas para que los usuarios sigan teniendo un servicio de calidad, confiable y seguro. Eso es importante. Ustedes, los generadores, tienen la capacidad de generar la energía que demande el país, ¿cierto? Correcto. Así es. Digamos que frente al fenómeno del Niño que viene, ¿sí?, y las expectativas de las agencias internacionales de ocurrencia de este fenómeno del Niño, uno puede dar hoy un parte de tranquilidad. ¿En qué sentido? En que tenemos la energía suficiente. No es un problema de energía, no es un problema de producir la energía. Exacto. El cuello de botella que tenemos hoy en el sector es la transmisión nacional, regional y en algunos casos de distribución local. Entonces, para el Niño, digamos que los agentes están preparados para poder atender y cumplir con sus obligaciones y atender la demanda completa. Sí. Este tema de transmisión es un cuello de botella que hay que destrabarlo con otros mecanismos como los que hablamos anteriormente. Es decir, no se puede despejar fácilmente el fantasma de un racionamiento en Colombia. Yo no le diría que estemos en riesgo de un racionamiento como el que vimos en el 91 y 92, sí, porque en ese momento el problema sí fue generación. No teníamos la capacidad de producir la energía. Hoy en día la tenemos toda para poder atender la demanda. Sin embargo, sí se están presentando cortes de energía programados, como le decía anteriormente, en algunos puntos del país por estos crecimientos de demanda y porque la red llegó a un límite, porque la red ya llegó a su máximo de uso.
Entonces hay que tratar de destrabar esto para que los usuarios sigan teniendo un servicio de calidad y confiable. La red son los cables que uno ve, las torres unidas por cables que uno ve en el camino cuando va de un pueblo a otro. Esa es la red. Así es. La red de transmisión nacional, como les decía yo, son las grandes autopistas que conectan los generadores de energía con los centros, digamos, de consumo más grandes del país. Las regionales, pues obviamente es bajar la escala. Por ejemplo, son como las vías secundarias y terciarias en una red de transporte. Y finalmente las calles vienen siendo los postes y todos los cables que uno ve ya en una ciudad. Entonces, esa es una red completa, digamos, desde la generación hasta la llegada al usuario final. Ustedes, los generadores de energía, consideran que esta declaración de XM, esta advertencia de XM, más que una alarma, es una alerta para que el gobierno tome medidas inmediatas para acelerar la creación de una infraestructura para suministrar verdaderamente la energía eléctrica? Yo creo que sí, digamos, yo creo que hay que tomarlo por el lado positivo, y el lado positivo es, si yo como operador estoy viendo un riesgo, a mí me toca levantar la mano, y levantar la mano es anunciar las cosas y preverlas, porque yo, como te decía, Carlos, yo no puedo esperar a que pasen las cosas y esto se nos apague completo, no, yo tengo que levantar la mano, y esto lo tomamos como una alerta con la cual lo que toca es comenzar a destrabar y hacer una gestión para que tengamos una transmisión nacional, regional y de distribución local suficiente. Doctor Castañeda, muchísimas gracias. A ustedes, Carlos, muchas gracias. Él es gracias. el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía Eléctrica, el doctor Alejandro Castañeda, que ha estado esta noche ilustrándonos sobre ese fantasma de un posible racionamiento de energía eléctrica en Colombia. Muchas gracias por la sintonía y continúen ustedes con la emisión central de Noticentro 1 CMI.